antivirales, ¿correcto? Cuando ustedes estén en la práctica clínica como tal, van a ver muchos casos, ¿no?, de infecciones. Generalmente las infecciones, las enfermedades infecciosas van a ser virales, ¿ya? Lo que significa que no, el tratamiento generalmente va a ser sintomático, es decir, recomiendan reposo y luego algún tratamiento sintomático como puede ser paracetamol, ibuprofeno. Ya pronto van a conocer el tema de AINES y todo eso, entonces ese sería más que todo el tratamiento, más que toda hidratación, reposo y tratamiento sintomático, cuando hablamos de infecciones virales. Pero nosotros tenemos alternativas y opciones, ¿no? Si queremos reducir los síntomas de cuando tenemos una infección viral. Aparte de que la variedad de infecciones que puede tener un virus, pues abarca muchos sistemas, ¿no? A nivel respiratorio, a nivel gastrointestinal, puede producir diarrea, sobre todo en niños. Y a nivel cutáneo también, si se recuerda en microbiología, también está la parte de herpes virus, varicela zoster, Epstein-Barr, son varias, ¿no? Y varias infecciones. También están las enfermedades que afectan a nivel sistémico. Por ejemplo, a nivel sistémico puede ser, ¿no?, infecciones respiratorias del COVID-19. En este caso también están las que comprometen al sistema inmune, el VIH-Sida. Hay otras que afectan a otros diferentes órganos, ¿no? La hepatitis B, hepatitis D. Todas esas infecciones, bueno, ya lo han visto, ¿no?, en microbiología. Entonces, para esto, nosotros debemos, para entender toda esta gama de fármacos, debemos recordar cómo funciona una infección viral de manera general. Ya no vamos a ver uno por uno, ¿no? Esto ya me he estudiado eso, pero de manera general cómo funciona, ¿no?, un virus, cómo actúa en el huésped de una célula. Entonces, para eso, vamos a ver, ¿no?, acá cómo funciona. Todo esto es más o menos un panorama de todos los fármacos que ustedes tienen que aprender. Ya, pero todavía no lo entienden porque, bueno, recién les voy a explicar. Mira, ahora, antes que nada, tienen que tomar en cuenta que un virus va a ser como un parásito, ya, necesita un huésped para poder replicarse. Entonces, miren, acá tenemos este virus, este de color rojo, este de acá, lo estoy moviendo. Ya, ese, ah, imaginen que ese es un virus, ¿ya? Existen dos tipos de infecciones, bueno, dos tipos de virus, ¿no? Pueden ser, dependiendo a los ácidos nucleicos que tengan dentro, pueden ser, ¿no?, virus ADN y virus ARN. Estos virus pueden estar envueltos en cápsides o también pueden tener una envoltura extra, ¿no?, de membranas que pueden adquirir de su propio huésped, ¿ya? Entonces, de lipopolisacáridos, todo eso es una envoltura que puede proteger más al virus. Y eso es un factor, ¿no?, importante en la patogenicidad de determinados virus. Y también puede servir para la infección a nuevas células, ¿ya? Entonces, este virus, una vez que ha ingresado, ha tenido contacto con el huésped por diferentes vías de transmisión, tiene una interacción con las células humanas. Esta línea de acá que ven, esta línea negra que estoy señalando, estoy moviendo, esa va a ser la membrana celular, ¿ya? Entonces, este virus va a interactuar con esa membrana. Ay, lo he movido mucho. Ahí está. Y esta membrana va a tener ciertos receptores, ¿no? Receptores que pueden apoyar a la fusión de esta membrana, de esta envoltura con esta membrana celular, ¿ya? Y se puede unir. Una vez que se ha anclado a estos receptores como tal. Por ejemplo, acá el ejemplo de aquí es estos receptores de los CD4, ¿no? Principalmente se da en infecciones por VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, los receptores de ese virus se va a unir a los receptores CD4. El de color rojo, digamos que es el receptor CD4, ¿ya? Y aparte también puede usar correceptores, ¿no? Acá tenemos el CCR5, CXCR4. Entonces, esos correceptores también apoyan al punto de unión de este virus como tal.
Ya esos son factores que permiten la unión y la fusión tanto del virus como de la membrana. Entonces eso lo vamos a denominar una fase de fusión. Existen muchos fármacos que actúan a este nivel, ya que después vamos a ver cuando toquemos el tema de virus, de antivirales que sirven para el VIH como tal. Ya, pero como les estaba explicando, este virus se va a unir con la membrana y va a atravesar la membrana, ¿no? Aquí está, la membrana se ha invaginado y aquí está el virus ingresando a la célula, ¿ya? Bien, ingresado. Luego vienen los endosomas que intentan eliminar esto, pero ahí es donde se va a activar la cápside. La cápside generalmente, algunos tienen una nucleocápside, y ahí van a tener una proteína que se va a llamar la M2. ¿Ya? Esta proteína permite la salida de los ácidos nucleicos. Entonces, recuerdan que los virus pueden ser ADN y ARN, ¿verdad? Entonces, este M2 va a permitir la salida de esos ácidos nucleicos que están dentro del virus. Salen, y aquí están, ¿no? Puede ser ADN o ARN, dependiendo del tipo de virus que sea. Pueden ser ARN bicatenario, monocatenario, toda una clasificación grande de eso, ¿no? Entonces, a esta etapa le vamos a denominar la descapsidación, ¿no? Y también vamos a tener varios medicamentos que actúan a ese nivel. Entonces, por eso les menciono, ¿no?, que es importante conocer cómo sucede la infección. Entonces, ahí tenemos la M2, la descapsidación. Entonces, una vez que se ha liberado los ácidos nucleicos, que puede ser ADN y ARN, aquí es cuando cada uno va a cumplir un proceso diferente. Por ejemplo, si es un virus ARN, entonces este virus ARN lo que necesita para poder reproducirse, ¿qué sería? ¿No? Lo lógico sería generar más ácidos nucleicos. Necesito más copias de este ARN. Entonces, generalmente los virus tienen su ARN polimerasa y eso hace que se produzcan más copias de ARN. Otro sería que también necesito más proteínas, ¿no? Necesito cómo voy a formar las envolturas, las estructuras, las enzimas que me faltan. Entonces, este ARN también sirve para formar nuevas estructuras. Ya, mira, acá encuentra su ribosoma y como se está duplicando, se permite fabricar más estructuras. Ya, así funciona el ARN. ¿Ya? Incluso si hablamos de un tipo especial de virus, que son los que son como el VIH-Sida, ¿no? Del VIH, el virus de la inmunodeficiencia, estos tienen una enzima especial, ¿no?, que se llama la transcriptasa inversa, es esta de acá. La TI, que dice ahí, es la transcriptasa inversa. Entonces, la transcriptasa inversa transforma el ARN en ADN, ¿verdad? De ARN se sintetiza ADN. Eso es la característica fundamental de este tipo de virus, ¿no?, con estas enzimas. Ya, no solo del VIH, ¿no? También hay otras enfermedades como virus de la leucemia. Entonces, esos también sintetizan, ¿no?, de ARN a ADN. Ya, esa es la particularidad. Y una vez que se ha sintetizado a partir de ARN el ADN, actúa como si fuera un virus ADN. Entonces, ¿cuál es la característica de los virus ADN? Mira, aquí tenemos el ácido nucleico de un virus ADN. Este virus ADN ya no va a actuar directamente en los ribosomas, sino que tiene que atravesar acá los nucleoporos y ingresar al núcleo, ¿no? Ingresa al núcleo y se va a integrar con lo que son el ADN del ser humano, ¿no? Se integra ahí. Una vez integrado, ahí lo que pasa es que va a usar la genética del ser humano como tal para transcribirse de forma indirecta. Entonces se va a transcribir y va a formar nuevo ARN, aquí está, forma nuevo ARN, y este ARN también sucede con lo mismo con este tipo de virus, ¿no? El ARN, ya hemos visto, intenta replicarse, entonces usa la ARN polimerasa y se generan más copias de este tipo de ARN. Este ARN también se transcribe en los ribosomas y producen proteínas, ¿ya? Este de acá son proteínas.
Vamos a pintar otro color. Ya, este. Y, ¿qué más? Para que este ADN se integre, se usa una enzima especial también, ¿ya? La integrasa, ¿ya? La integrasa hace que este ADN se pueda incluir en el ADN de las personas. Ahora, ¿cuál es la característica de los virus ADN? Que una vez que se han integrado en el ADN, pueden quedar latentes, ¿no? Ahora dice latente, dice. Entonces, cuando una enfermedad está en una fase de latencia, o sea que ya se mantiene como inactivo y solo se activa en determinadas circunstancias, como es el virus del herpes, virus de varicela zoster. O sea, primero aparece con varicela y luego, después de un tiempo, si el cuerpo pasa por niveles de estrés umbrales, entonces ahí puede volver a aparecer, pero aparece como zoster, ¿verdad? Entonces, así funcionan lo que son los virus ADN que pueden ser latentes. Hay otros que solo están activos en determinadas células, pero en otras células está inactivo, ¿no? Puede ser como el virus de la hepatitis B. Entonces, eso es lo que caracteriza a los virus ADN, ¿ya? Necesitan una integrasa y existen fármacos que actúan a este nivel también, a nivel de la integrasa. Por eso les estoy explicando esto, para que puedan entender cómo todo esto se relaciona, ¿no? Entonces, ya, miren, tienen el ADN, aquí está, y se replica. Muy bien. Y se convierte en ARN polimerasa. Ya, eso con respecto al, al VIH, VIH-Sida. Hay otros que directamente no necesariamente se pueden polimerizan, digo, se transcriben en ARN, ¿ya? Directamente duplican el ADN viral con una enzima que se va a llamar la ADN polimerasa. Entonces, o sea, lo que se ha integrado en el ADN directamente se duplica como ADN. Entonces, la ADN polimerasa viral va a tener ese trabajo, ¿no? Porque para que se forme un nuevo virus necesito ácidos nucleicos y proteínas. Entonces, existen algunos virus que no necesariamente tienen que ser ARN, sino que directamente duplican sus ácidos nucleicos en ADN. Cuando usan el ARN es en el caso especial del VIH-Sida, ¿no? A ver, vamos a repasar. Digamos que este es el VIH-Sida, entonces para transcribirse necesita la transcriptasa inversa y se convierte en ADN, y el ADN se integra en ADN, y a partir del ADN se transcribe todo eso, y aquí se traduce, ¿no? Ya a partir del ARN. Esto es importante entenderlo porque va a haber medicamentos que son para el VIH que no van a actuar en esta enzima, en la transcriptasa inversa, sino van a actuar en el ARN polimerasa, ¿ya? Y les pueden preguntar eso, pero después se van a dar cuenta todavía y manténgalo ahí en cuenta nada más. Y ya, continuamos con la historia, miren. Entonces, en conclusión, si yo quiero duplicar ácidos nucleicos que son de ADN, de virus que netamente son ADN, entonces se usa la ADN polimerasa, ¿ya? Ahora, si son virus que netamente son ARN, entonces se usa la ARN polimerasa. Y luego, si son virus como el VIH que usan la transcriptasa inversa, pues se integran al ADN, pero para duplicar su ácido nucleico, el virus del VIH no es un virus ADN, ¿verdad? Necesita su ARN. Entonces se traduce o se transcribe a un ARN y luego recién se duplica con ARN polimerasa para hacer, ¿no?, sus nuevas copias. ¿Ya? Entonces, una vez que ya se han duplicado y una vez se ha sintetizado sus proteínas, lo que necesita, sus proteínas van a ser bloques muy grandes, ¿ya? No sirve para la construcción de un nuevo virus, sus bloques son muy grandes. Entonces es necesario que estos bloques sean divididos en muchos pedazos, muchos fragmentos pequeños. Entonces por eso se usa otra enzima.
porque los virus usan muchas enzimas, ¿ya? Entonces, esta enzima se va a llamar la proteasa. La proteasa va a dividir en muchos fragmentos este bloque grande de proteína que han visto. Entonces, se va a convertir en muchos fragmentos, en fragmentos pequeños, cada uno de estos va a tener diferentes funciones. Entonces, ahí es cuando se unen, ¿no? Todos los fragmentos pequeños, los ácidos nucleicos ya duplicados, todo eso te va a formar un nuevo virus, ¿no? Sería el virión. El virión se ha formado y este virión no se queda ahí en la célula, ¿no? Este virión tiene que ir a infectar a otras nuevas células. Entonces, este virión tiene un mecanismo de ensamblaje y salida, ¿ya? Una vez se ha ensamblado, todo bien, y tiene que salir. Y para salir, pues sucede un montón de mecanismos, ¿ya? Entonces va a estar unido, primero se va a unir, ¿no? A la membrana, y esta va a estar pegado ahí con unos anclajes especiales, ¿no? En determinados virus tienen unos anclajes, ¿ya? Parecidos al ácido siálico, bueno, tienen glucoproteínas y ácido siálico que se unen. Entonces, esos eh, va a permitir que estén anclados, pero se necesitan cortar. Y entonces van a existir, el propio virus va a tener algunas enzimas que cortan estos enlaces y permiten que se libere el virus para que infecten nuevas células como tal. Entonces, esos serían los mecanismos, ¿no? Este sería ensamblaje y esta es la de liberación de los virus. Entonces, en esta fase también van a actuar, vamos a tener antivirales, ¿no? Por ejemplo, los inhibidores de la neuraminidasa, ¿no? Ya, eso de manera general, ¿no? Para que ustedes vean que en todos esos niveles vamos a tener fármacos que van a actuar. Entonces, el marco general sería esto, ¿no? Desde que ingresa, se duplica todos los procesos y luego sale a infectar nuevos huéspedes. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna duda o algún comentario? Ya, entonces vamos a continuar. Eh, Vamos a iniciar primero con esta parte, con los virus ADN. ¿Ya? Los virus ADN, aquí están, ¿no? Se libera el ADN, se ingresa al ADN, y como son virus ADN, necesitan más ADN, entonces duplican el ADN y ahí se usa la ADN polimerasa, ¿ya? Estos virus ADN, para contrarrestarlos, lo que los científicos han creado son los análogos de los nucleósidos, ¿ya? Los análogos de los nucleósidos. Acá, cuando nosotros escuchamos la palabra análogos de los nucleósidos, pues son moléculas que se parecen a los nucleósidos, ¿no? Son similares a los nucleósidos. ¿Y cuáles son los nucleósidos, no? Primero, las bases nitrogenadas, ¿no? Aquí debemos recordar un poco de genética, ¿no? Adenina, guanina, citosina, timina, uracilo para el ARN, ¿no? Entonces, esas bases nitrogenadas, pues al unirse con los fósforos, con la pentosa, forman nucleótidos, ¿no? Los nucleósidos serían solo la base, el fosfato con las bases nitrogenadas. Entonces, esos nucleósidos van a ser los ladrillos para formar el ácido nucleico como tal, ¿ya? Son ¿cómo se llama? Lo más importante para formar las cadenas de ácidos nucleicos. Por tal motivo, los investigadores o los que han desarrollado estos fármacos han dicho, sí es muy buena opción para que el ADN polimerasa se confunda y use estos análogos de nucleósidos y ya no se forme la cadena como tal. Entonces les voy a explicar cómo funcionan los análogos de los nucleósidos, ¿ya? Mira, generalmente los análogos de los nucleósidos son profármacos, ¿ya? ¿Ya? Pero antes de los profármacos, y acá tenemos el fármaco, acá tenemos el profármaco. Saben que el profármaco es el que va a facilitar sobre todo en la absorción, ¿no? de un fármaco. Por lo tanto, un profármaco siempre va a tener mayor biodisponibilidad que el fármaco original, ¿ya? Eso como primera regla. El profármaco es absorbido por vía oral, luego es metabolizado en el primer paso, que está en el primer paso, y luego se convierte en el fármaco que sí tiene el mecanismo de acción.
¿ya? Y luego, este fármaco recién hace su efecto, ¿no? Como tal, ¿ya? Y para que los análogos de los nucleósidos tengan su real efecto, tienen que parecerse, ¿no? A la adenina con fosfatos. Porque sí, la adenina sin fosfatos no funciona, no sirve para construir nuevas cadenas de ácidos nucleicos. Entonces, este fármaco tiene que conseguir moléculas de fósforo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Me va a ganar 3 moléculas de fósforo para que sea activo. Entonces, eso lo hace con una enzima, ¿no? Estas enzimas pueden ser virales o también de los humanos, o sea, de las mismas células humanas también sirven, dependiendo al tipo de virus. Ya, en este caso, la que va a actuar generalmente es la timidin sinasa. ¿Ya? Timidin sinasa, timidina sinasa, ese es el nombre. También va a haber otros que serían la fosfatasa transferasa, pero la timidin sinasa es especial para los virus que vamos a hablar ahora. Entonces, esto va a actuar, ¿no? En el medicamento y este medicamento va a ganar moléculas de fósforo. Mira, acá tienes. Tiene un monofosfato, difosfato y trifosfato del fármaco, ¿ya? Entonces se convierte en trifosfato del fármaco que se va a usar. Puede ser cualquier otro. Luego vamos a reemplazar los nombres, ¿no? Pero es importante que entiendan de manera general cómo funcionan los análogos de los nucleósidos, porque luego solo son nombres y ya. Luego, esta molécula ya está activada, ¿no? Ya tiene sus 3 fosfatos. Se parece a los, ¿cómo se dice? A las bases nitrogenadas que están activas, que también tienen sus 3 moléculas de fósforo. Entonces, esos nucleótidos se van a parecer a estos análogos de los nucleósidos, ¿ya? Y miren, acá tenemos la ADN polimerasa. Está haciendo su trabajo. Mira, acá tenemos una molécula de ADN, digamos, y viene la ADN polimerasa y va a intentar copiar esta molécula de aquí. Entonces ya ha copiado esto, y justo nosotros administramos este medicamento viene, y este de color rojo es el medicamento, ya, este es el medicamento. Se capta por el ADN polimerasa, de casualidad lo capta y se va a unir, se une a la nueva cadena. Y una vez que se ha unido, lo que pasa es que el ADN polimerasa deja de funcionar, ya no funciona, ya no produce más cadenas, ya se queda ahí todo. Entonces, esa es la función, ¿no? de este tipo de fármacos, ¿ya? Se une aquí, compite con los ácidos nucleicos mira, este es un ácido nucleico que es normal, ¿no? Del virus, lo que necesita. Pero este fármaco va a competir con estos, entonces, una vez que se ha competido, va a alterar la cadena que se está formando, aparte va a inhibir a esta ADN polimerasa y va a evitar que se forme la nueva cadena. Entonces, esa es la función de este fármaco, así funciona, ¿ya? Ahora, bien, ya sabemos el mecanismo de acción de los análogos de los nucleósidos en general. Todos los análogos de los nucleósidos tienen este mecanismo de acción, así que no van a estar peleándose, solo es cambiar nombres nada más. Y luego, ¿cuál es la indicación principal de los análogos de nucleósidos? Seguro en el libro les han mencionado, ¿no? Tiene varios aspectos de acción, pero lo más importante es que solo va a ser efectivo en el virus de herpes simple y en el virus de varicela zoster. ¿Ya? También tienen otros, mira, Epstein-Barr, citomegalovirus, pero no es tan potente como correspondería. Así que solo algunos análogos de los nucleósidos van a ser potentes para este tipo de infecciones, ¿no? Citomegalovirus, Epstein-Barr. ¿Por qué? Porque citomegalovirus y Epstein son son virus que pueden actuar en diferentes niveles, en diferentes tejidos. Puede afectar al sistema respiratorio. El citomegalovirus puede producir neumonía, puede producir encefalitis, puede producir leucemia.
diferentes, incluso está asociado a cáncer. Entonces, todo esto es más complejo, ¿no? Si se dan cuenta. Pero lo más simple serían estos virus de herpes simple y virus de varicela zoster, con respecto a virus ADN, ¿no? De este tipo. Entonces, eso con respecto a los análogos de los nucleósidos, ¿ya? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Para continuar con los fármacos que corresponden. Ya, entonces vamos a continuar. Miren. Ahora vamos a tener varios fármacos. Miren, acá tenemos una lista, ¿ven? Son varios fármacos. Primero tenemos al profármaco, que es el valaciclovir. ¿Ya? Este va a ser profármaco del aciclovir. Mira, aquí está aciclovir y el valaciclovir. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el aciclovir y el valaciclovir? Primero es que el valaciclovir, como que es también como regla general, va a tener mayor biodisponibilidad, digamos. Va a tener mucha más absorción y velocidad, ¿no? De absorción. Entonces, la diferencia en la estructura química es que a este se le va a agregar una molécula de valina, ¿ya? Valina en algún nivel del aciclovir, entonces eso es muy importante. ¿Para qué sirve? Como yo les he mencionado, para el virus de herpes simple, virus de herpes zóster. Sobre todo, lo que puede variar también es el tiempo de acción, ¿no? Para evitar la enfermedad como tal, aunque es poco probable. Si, digamos, tienes una exposición a varicela o a herpes, te has expuesto y sabes que nunca has pasado por infección y no tienes anticuerpos, entonces se puede medicar estos medicamentos. Aquí está su tiempo, su ventana terapéutica 48 horas, acá 72 horas. Importante esa diferencia entre valaciclovir y aciclovir, ¿ya? Ahora, ¿cuál es lo característico de estos, de la valaciclovir y la aciclovir? Lo que les preguntan en el examen generalmente son las reacciones adversas de cada uno de estos antivirales. Ya, en cuanto a la ciclovir, tiene tres tipos, ¿no? De vías de administración: vía tópica, vía oral, vía endovenosa. Entonces, en cada uno de ellos va a tener diferentes tipos de reacciones adversas. Por ejemplo, en la vía tópica, aquí está, ¿no? En tópica oftálmico se puede dar, ¿ya? Ahora, ahí, esto es lo que importa aquí, ¿no? La queratopatía puntata superficial. Ya, entonces, su examen puede ser, ¿no? ¿Cuál? Me refiero al su examen parcial. Ahí les preguntan, ¿cuál de estos antivirales produce la queratopatía puntata superficial? La respuesta es ciclovir, ¿ya? Ahora, en vía oral, generalmente todas las reacciones adversas, o las más frecuentes de la vía oral, generalmente son gastrointestinales, ¿no? Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, todo eso. NBD. No, no es tanto, no es tan resaltante, porque la mayoría de medicamentos va a tener este tipo de reacciones adversas. En la vía endovenosa, hay que tener cuidado, sobre todo porque este medicamento o todos los análogos de los nucleósidos se eliminan por vía renal, ¿ya? Entonces, hay incluso, ¿por qué afecta a los riñones? ¿Se dan cuenta? O sea, se elimina por vía renal, pero puede afectar a los riñones. El detalle es que esta ADN polimerasa, a ver, ¿dónde está la ADN polimerasa? Esta ADN polimerasa, si bien estos análogos de nucleósidos solo afectan al ADN polimerasa viral, el ADN, tenemos ADN polimerasa en las mitocondrias, que, que también se parece un poco a estos, no están tan desarrollados, no son tan diferenciables con como la de los humanos, entonces también puede afectar a las mitocondrias, a nivel de las mitocondrias, al ADN polimerasa de las células, por ejemplo, de los riñones, ¿no? Entonces, por esa razón puede producir también insuficiencia renal, fuese nefrotóxico. También que sea nefrotóxico, puede ser neurotóxico también, porque va a afectar las neuronas, también tienen, ¿no? Mitocondrias, neurotóxico.
Y a nivel de cuando vamos a administrar, ¿no? Por vía endovenosa puede tener también complicaciones a nivel local, ¿no? ¿Ya? A nivel local. ¿Cuándo vamos a usar esta vía endovenosa? Cuando vamos a tener infecciones ya de herpes, pero sistémicos, o sea, ya no a nivel cutáneo, sino puede ser, por ejemplo, en encefalitis herpética, hay conjuntivitis herpética, hay varios, varios síndromes relacionados con el herpes, ¿ya? Y también hay inmunodeprimidos, ¿no? Como dice aquí. Ahora, eso con respecto a la ciclovir, ¿ya? Otro, otra característica es que el balaciclovir no va a tener tantas reacciones adversas como tal, ¿ya? Entre ellos, creo que este produce síndrome, que era síndrome hemorrágico urémico, ya, pero no le he puesto acá. A ver, vamos a poner acá. Afecta también un poco a los riñones, pero es muy raro, ya. Y luego tenemos otro profármaco que es el famciclovir. Una pregunta clásica te hace entre el famciclovir y el penciclovir, ¿cuál es el profármaco? Te dicen. Bueno, acá, mira, como ya está ordenado, ya saben que el famciclovir es el profármaco y el penciclovir es el fármaco como tal. Entonces ya, famciclovir, profármaco y el penciclovir. Entonces el famciclovir ingresa, ¿no? Por la vía oral, se metaboliza, se convierte en penciclovir y este penciclovir pues gana sus fosfatos, ahí está, y, y produce su mecanismo de acción. En cuanto a este tipo de fármacos, lo más resaltante en sus reacciones adversas son las alucinaciones, ¿ya? Produce alucinaciones el penciclovir, pero solo en adultos mayores. Lo demás es lo de siempre, puede producir náuseas, vómitos, etc. Esto es lo resaltante, alucinaciones. Y en cuanto al valganciclovir, el valganciclovir va a ser igual un ganciclovir, pero con una molécula de valina, ¿no? El valganciclovir. Y este es el ganciclovir. Y listo. Lo característico del ganciclovir es que, a diferencia del balaciclovir, del famciclovir, que se usan solo para virus de herpes simple y virus de varicela zoster, es que el ganciclovir es el mejor contra el citomegalovirus, que también les preguntan en su examen, ¿no? ¿Cuál es mejor para citomegalovirus? Bueno, ganciclovir. Ya, el ganciclovir es mejor. Este también, porque, como les he mencionado, la vía endovenosa se usa para infecciones sistémicas, ¿no? Entonces, generalmente el ganciclovir está en vía endovenosa, ¿ya? Y por lo tanto, si está en vía endovenosa, puede afectar a diferentes órganos también. Siempre se debe cuidar su dosis. Entonces, puede afectar a nivel, en este caso a nivel hematológico, ¿sí? Afecta la médula ósea, ¿ya? Puede neutropenias, anemias, es nefrotóxico también, produce convulsiones. La característica principal del ganciclovir es que puede producir convulsiones, pero cuando se administra con cierto determinado tipo de fármaco, en este caso el imipenem, cilastatina, ¿no? Entonces hay que tener cuidado si el paciente está recibiendo ganciclovir, digamos, por una infección por citomegalovirus que se da sobre todo en pacientes con VIH, SIDA. Entonces ahí le pueden dar, el paciente puede convulsionar. Si en caso de que el paciente esté con una infección respiratoria y le dice te ocurre dar imipenem, entonces puede convulsionar. Entonces la convulsión no necesariamente puede deberse a una alteración neurológica, sino porque estás haciendo una interacción medicamentosa. Entonces tienes que hacer el diagnóstico diferencial cuando das ganciclovir. Entonces hay que considerar eso y por eso lo enfatizo aquí, ¿no? Convulsiones, imipenem, acilastatina. ¿Ya? Y que te dice que con el Foscarnet es más eficaz. Y ustedes ya supongo, ya lo han leído, ¿no? El Foscarnet, qué funciones, les voy a aclarar ahorita para que tenga más claro. Pero sí, esto también es una pregunta que el valganciclovir tiene mayor efecto con el Foscarnet,
¿ya? Am, Eso con respecto a lo que es los análogos de los nucleósidos, ¿ya? Ahora sí, a ver, no sé si se han hecho una idea, pero por ejemplo, acá tenemos el aciclovir, y acá estaría el valaciclovir, ¿no? El aciclovir. El aciclovir está ahí, luego se activa por esta enzima y se convierte en un monofosfato de aciclovir, difosfato de aciclovir, trifosfato de aciclovir, y luego hace su efecto y es lo mismo. Igual funciona con fanciclovir, ganciclovir, con todos. Ya, ese es el punto de hacer eso. Ahora, hay otro tipo de análogos de los nucleósidos. Vamos a hablar de los análogos de los nucleósidos de amplio espectro, ¿ya? De amplio espectro. ¿A qué nos referimos con amplio espectro? Bueno, van a afectar no solo al virus de herpes simple, al virus de varicela zoster, sino a muchos más virus, ¿ya? Entonces, ahí el medicamento que caracteriza los análogos de los nucleósidos de amplio espectro van a ser la ribavirina. La ribavirina, ¿por qué se le dice que es de amplio espectro? Ahí van a ver la característica importante de la ribavirina. Si bien la ribavirina actúa de la misma manera, la ribavirina si actúa así, es un profármaco que se activa, ¿ya? Y va a tener sus fósforos y va a actuar en la ADN polimerasa. También va a afectar al ARN polimerasa, ¿ya? O sea, no solo se limita al ADN polimerasa, sino también al ARN polimerasa. Igual este va a ser un ARN polimerasa, va a competir con los ácidos los nucleósidos y ya no se va a formar la cadena y va a inhibir, ¿no? Entonces, eso es una característica importante de lo que es la ribavirina. Entonces, acá, como dice, ¿no? Va a afectar al RNA, el DNA polimerasa. Otra característica importante es que para su fosforilización no necesita tanto a la timidin sinasa, sino va a usar las enzimas para fosforilizar de los seres humanos, las fosfoquinasas, ¿no? Las fosfoquinasas, o sea, en lugar de esta timidincinasa, usar una fosfoquinasa para fosforilizar. Ya, eso es también una diferencia especial de la ribavirina. Y la ribavirina tiene un gran espectro, ¿ya? Tanto así que puede afectar al virus de la hepatitis B, pero también puede afectar, esto es un virus ADN, ¿no? El virus de la hepatitis B. También puede afectar a otro tipo de virus, mira, aquí está, virus sincitial respiratorio, virus de influenza A, tipo B, la parainfluenza, incluso las fiebres hemorrágicas, ¿se acuerdan? Las fiebres, virus del machupo, junín, fiebre lasa, antivirus. Incluso, mira, aquí está al VIH. Pero se preguntarán, aquí es no la duda, pero si la ribavirina, cómo es posible que afecte al virus del VIH, ¿no? Si para que afecte al virus del VIH necesitamos inhibir la transcriptasa inversa. Entonces, sí es posible por este mecanismo que les he explicado, ¿no? La transcriptasa inversa en ADN se convierte no diga, en ARN se convierte en ADN, luego se integra, y luego como necesito replicar no ADN, sino ARN, entonces del ADN se forma otro ARN. De este ARN, recién la ARN polimerasa va a sacar más copias de ARN. Entonces, aquí es donde va a actuar, ¿no? Como les dije, este medicamento, la ribavirina, va a actuar tanto en ARN polimerasa y ADN polimerasa. Entonces, por lo tanto, la ribavirina sí puede afectar al VIH. ¿Ya? Una pregunta clásica es de uno de estos medicamentos actúa en la transcriptasa inversa y les van a poner medicamentos que no son de VIH, ¿ya? Son por ejemplo, les van a poner ribavirina, les van a poner Foscarnet y varias cosas. Entonces, a veces algunos se confunden, ¿no? Dicen la ribavirina actúa en el VIH, entonces piensan que actúa en la transcriptasa inversa, pero no es así. ¿Ya? Entonces se pueden equivocar ahí. Hay otro fármaco que actúa en la transcriptasa inversa que vamos a ver después.
Ya, pero eso. Ahora, otra característica importante de la ribavirina es que se va a almacenar en los glóbulos rojos. ¿Ya? Si ustedes ven la farmacocinética de la ribavirina, se almacena en los glóbulos rojos, ¿no? Y a partir de los glóbulos rojos sale de a pocos, ¿no? Se libera en el plasma sanguíneo, pero se almacena directamente en los glóbulos rojos. Esa es característica importante de la ribavirina, ¿no? La R pueden tomar como referencia, ¿no? R de glóbulos rojos. ¿Ya? Y otro es que la ribavirina también es muy usado, muy eficaz, sobre todo en niños, ¿ya? Para enfermedades como la bronquiolitis en lactantes, la ribavirina es muy eficaz, sobre todo en aerosol. Por aerosol se puede administrar ribavirina y tienen buenos efectos, ¿no? En bronquiolitis. Esta bronquiolitis afecta principalmente a lactantes, entonces es importante considerar, aunque en la práctica clínica no se usa mucho porque la ribavirina no es tan barata, ¿no? Ahora, en cuanto acá miren, afecta también al virus de la hepatitis B, ¿no? A la ADN polimerasa, ya, el virus de herpes simple también, varicela zoster también sirve la ribavirina. Ya, y aquí tenemos otros medicamentos que también van a afectar al virus de la hepatitis B, ¿no? A ver, ya como no es evaluado, no les voy a preguntar, pero estos medicamentos tienen ¿cómo se dicen estos? Sus acrónimos, ¿no? La lamivudina, que es el 3TC, que es un antirretroviral, y esto que es el tenofovir, ¿ya? Y estos son medicamentos que son para VIH, pero también sirven para el virus de la hepatitis B, al igual que la ribavirina, ¿ya? Entonces, no se van a olvidar de eso. Y eso con respecto a los análogos de los nucleócidos, de un espectro corto, serían los que hemos hablado del virus de herpes simple, y los de amplio espectro, como es la ribavirina, ¿ya? Hasta ahí ya tienen un esquema principal. Ahora vamos a pasar a los análogos de los pirofosfatos. ¿Ya? Los análogos de los pirofosfatos, como dice ahí, pirofosfatos, no necesitan tener moléculas de fósforo, que acá se necesitan moléculas de fósforo, no necesitan. Estos ya tienen las moléculas de fósforo. Por lo tanto, no van a ser dependientes de fosforilización ni nada por el estilo. No requiere fosforilización, ¿ya? Y lo interesante del análogo de los pirofosfatos es que va a actuar en la transcriptasa inversa o transcriptasa reversa, ¿ya? Aquí están. Entonces va a actuar a este nivel. Mira, aquí está. ¿Dónde está? Transcriptasa inversa. Los análogos de los pirofosfatos van a actuar a este nivel. Una clásica pregunta es, uno de estos es un análogo de los pirofosfatos y ahí les ponen varias alternativas, ¿no? Ganciclovir, valanciclovir, y uno de ellos es foscarnet. Ustedes van a marcar foscarnet, ¿ya? No se van a confundir. Foscarnet, análogo del pirfosfato. Ahora, el foscarnet, lo interesante del foscarnet, como les he dicho, inhibe la transcriptasa inversa, por lo tanto afecta al VIH, ¿ya? Y hagan énfasis en la diferenciación entre foscarnet y la ribavirina. La ribavirina afecta al VIH, ¿sí? Pero no actúa en la transcriptasa inversa, sino en la ARN polimerasa. Pero la de foscarnet sí actúa en la transcriptasa inversa, ¿ya? Entonces eso es importante, no se van a confundir. Otra característica de foscarnet también, al igual que la ribavirina, se va a almacenar en el glóbulo rojo, en los glóbulos rojos. El foscarnet, como es fósforo, va a actuar a nivel del hueso, se va a almacenar en el tejido óseo, ¿ya? Y como se va a almacenar en el tejido óseo, pues puede actuar en el metabolismo del calcio, ¿no? Puede producir hipercalcemias, hipocalcemias, ¿no? Que el tejido óseo es el principal almacén, ¿no? Del calcio, ¿ya? Entonces, ¿no? Hipercalcemia, hipocalcemia, y cuando el calcio se altera también actúa, o sea, eso conlleva a un desequilibrio en otros electrolitos, ¿no? También magnesio, hasta el sodio, potasio, entonces
va a generar un desequilibrio, trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Acá dice trastornos electrolíticos. También, al igual que los análogos de los nucleósidos, también va a ser nefrotóxico. También va a afectar va a producir anemia, pero no va a afectar, no va a ser tan hematotóxico, ¿no? Como por ejemplo esto, ¿no? Lo que hemos visto, el ganciclovir. Tiene trastornos hematológicos, el ganciclovir, ¿ya? La ribavirina también tiene, mira, trastornos hematológicos. La ribavirina también va a ser embriotóxico, entonces la ribavirina se va a parecer, ¿no?, al ganciclovir, que también tiene trastornos hematológicos, y el foscarnet solo produce anemia en determinadas situaciones, ¿ya? Entonces tienen que diferenciar de esa manera. Sé que en el libro les van a mencionar, ¿no? Les ponen una gran lista de reacciones adversas. Traten de agruparlos, tal que cuando vean en el examen, digamos, por ejemplo esto, ¿no? A ver acá, el ganciclovir hematológico, digamos. Entonces, en su examen les pueden poner uno de estos medicamentos produce neutropenia o tal, y ustedes van a ver cuál producía, ¿no?, trastornos hematológicos. Entonces van a ver, este era ganciclovir, entonces más fácil. Ya no van a estar buscando uno por uno. Entonces traten de agruparlos de esa manera las reacciones adversas y ya luego ven en sus alternativas cuál corresponde. Ya, así, de esa manera traten de organizar. Ahora, ya eso con respecto a lo que son el Foscarnet. Ahora, el Foscarnet, ¿cuándo se usa? Ya, por ejemplo, mira, ya tenemos varios, ¿no? Ya tenemos el virus de herpes simple, virus de varicela zoster. Y esto es cuando son cutáneos, ya usamos los análogos de nucleósidos como el valanciclovir, aciclovir, penciclovir, cuando son cutáneos. Y el ganciclovir cuando ya se está pasando, ¿no?, a encefalopatías, ya. Pero eso con respecto a nivel cutáneo. Ahora, cuando ya se está pasando a nivel sistémico, podemos usar ribavirina o también podemos usar el foscarnet, ya eso es a nivel sistémico. Conjuntivitis, bueno, una encefalitis herpética, puede ser una neumonía por citomegalovirus, enfermedades gastrointestinales por citomegalovirus, también eso a nivel sistémico, entonces optamos por foscarnet, ya para infecciones sistémicas de estos virus. Listo, entonces ya hemos hablado de esos tres importantes análogos de nucleósidos A de espectro ampliado y los análogos de los pirofosfatos, ¿no? Los tres grupos de medicamentos son análogos como tal. Ya, ahora vamos a pasar a otro tipo de medicamentos que actúan en este nivel. Recuerden, la M2 que les he dicho sirve para la liberación de los ácidos nucleicos, ¿no? El ADN se libera, el ARN se libera. Entonces, este proceso de descapsidación, ahí va a suceder esto, ¿no? Van a actuar las aminas tricíclicas. Estas aminas tricíclicas actúan aquí, ¿no?, en la M2. Por lo tanto, van a actuar en la descapsidación y también en el ensamblado. O sea, vemos a este nivel. En este nivel, cuando les he dicho que la proteína del bloque grande de proteína necesita dividirse en varios fragmentos por la proteasa, entonces ahí van a existir diferentes tipos de moléculas. Una de ellas es el M2. Entonces, el M2 ya no se va a formar, ya no va a participar en esto, y entonces no se va a ensamblar adecuadamente el virión, entonces ya no se va a formar. Entonces, por lo tanto, ya no se libera y ya no sucede la infección. De esa manera funciona, entonces por eso las aminas tricíclicas van a actuar tanto en la descapsidación como en el ensamblado del virión que se está formando, ¿ya? Entonces, estas aminas tricíclicas también se parecen en cuanto a farmacocinética, se parecen a los anteriores que hemos visto, ¿no? En este caso, las aminas tricíclicas no son profármacos como tal, porque por lo tanto van a tener buena biodisponibilidad así, a la primera, y se eliminan por vía renal, que pueden ser, ¿no?, nefrotóxicos también. Ahora,
acá tenemos dos, ¿no? El adamantano y la rimantidina. El que vamos a ver es el adamantano, ¿ya? El adamantano. La característica principal del adamantano es que solo va a afectar o solo está diseñado, ¿no?, para el virus de la influenza tipo A. ¿Ya? Hemos visto, ¿no? Hay dos tipos, tipo A y B. Entonces, virus de la influenza tipo A. Solo para el A. Recuérdense de adamantano, de la inicial de A. Solo para el A. Listo. Ahora, en este caso, el adamantano tiene otra característica importante. Ya, por ejemplo, mira, vamos a ver sus reacciones adversas, ¿no? Aparte de ser teratogénico y todo eso, va a producir excitación, problemas cognitivos, alucinaciones. ¿Eso qué nos indica, no? Que va a afectar a nivel del sistema nervioso central. Pero si es un antiviral, van a decir, si es un antiviral que tiene que ver con el sistema nervioso central. Entonces, resulta que el adamantano va a ser un análogo, bueno, un agonista, ¿no?, de la dopamina, ¿no?, un agonista dopaminérgico. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de agonista dopaminérgico? Que va a ser una molécula que se va a unir a los receptores de dopamina y va a funcionar como si fuera dopamina. ¿Ya? Entonces, es por eso se usa, ¿no?, para algunos trastornos, para el diagnóstico, ¿no? Cuando hay un déficit, enfermedades con déficit de dopamina. ¿Cuál es? A ver, bueno, ya no las pregunto. Es la de Parkinson, pues, ¿no? Parkinson está relacionada con la dopamina, entonces para eso también sirve al adamantano, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros vamos a, digamos que un paciente está recibiendo, optamos por medicar con adamantano, ¿no?, a un paciente que está con anticolinérgicos, podemos potenciar su efecto, ¿no?, de los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos pueden producir en diferentes niveles muchas alteraciones que luego van a ver cuando hablemos de anticolinérgicos, ¿ya? Entonces, por eso, esa es la principal, lo interesante de este tipo de medicamento, ¿ya? Esto les pueden preguntar. Nunca han preguntado, bueno, cuando yo estaba no han preguntado, pero ya. Y recuerden, ¿no? Como es renal, puede producir insuficiencia renal, eso también. Nefrotóxico puede ser. Ya, ahora pasamos a otro tipo. Mira, aquí está. Hemos visto la parte de descapsidación. Ahora vamos a pasar a otro tipo. Hemos dicho que las aminas tricíclicas también actúan en el ensamblaje, ¿sí? Pero una vez que se ha ensamblado, mira, este es el virión nuevo que se está moviendo. Va a pasar se va a formar una vesícula aquí y ahí se va a tener unos anclajes, ¿no? Con sus glucoproteínas que se van a unir a moléculas que se van a parecer al ácido ciálico y todo. Entonces, para que se libere este virus, necesitamos cortar esos anclajes. ¿Y quién se encarga de cortar eso? Hay una enzima, la neuroaminidasa. La neuroaminidasa viene y corta esto, bla, 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 y se libera. Se libera y infecta a nuevas células, pues, ¿ya? Entonces, los científicos han pensado y han dicho, ya mejor evitamos que se corte esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué han creado? Los inhibidores de la neuroaminidasa. Esos son los inhibidores de la neuroaminidasa. ¿Cuáles son? Estos dos, mira, zanamivir y oseltamivir. Esos dos son los inhibidores de la neuroaminidasa. Tanto el zanamivir van a ser análogos del ácido ciálico. Se parecen al ácido ciálico. Por lo tanto, van a engañar a la neuroaminidasa. O sea, la neuroaminidasa tiene que ir aquí y cortar esto, ¿verdad? Pero como estos medicamentos se parecen al ácido ciálico, entonces la neuroaminidasa ya no va a ir aquí a cortar estos anclajes, ¿ya? Se va a unir aquí al zanamivir y al celtamivir, se va a confundir. Entonces ya no va a suceder, pues no se corta, entonces no se libera el virus. De esa manera va a actuar los inhibidores de la neuroaminidasa, ¿no? Su propio nombre dice, ¿no?, para inhibir a la neuroaminidasa, ¿ya? Las principales reacciones adversas, no tiene tantas reacciones adversas, y es vía oral, ¿no?, que va a tener, ¿no?, reacciones adversas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, lo de siempre, y
no es tan importante. También no, creo que no tiene también alteraciones a nivel de embriotóxicos, ¿no? A nivel de embrión. Entonces, eso, los inhibidores de la neuraminidasa. Su uso, ¿para qué sirven los inhibidores de la neuraminidasa, no? A diferencia de los adamantanos, del adamantano, que solo servía para el virus de la influenza tipo A, los inhibidores de la neuraminidasa actúan en el A y en el B, ¿ya? En el A y en el B. Por ejemplo, cuando no estás seguro de si es A o B, puedes dar los inhibidores de la neuraminidasa, ¿no? O sea, el tamivir o zanamivir. Pero si te sale que es una infección por influenza A, pues das adamantano. Ya, pero tienes que considerar, ¿no? Que es un agonista dopaminérgico. Entonces, eso se van a recordar. Ya, eso con respecto a la característica importante de los celtamivir, de zanamivir. Bien, hasta ahí ya hemos hablado, ¿no? De antivirales que sirven para diferentes infecciones respiratorias, que son estas, ¿no? El virus de la influenza, también desde infecciones cutáneas, hasta infecciones, ¿no? Del hígado, puede tener hasta fiebre hemorrágica, ¿no? La ribavirina tiene ese amplio espectro, ya hasta incluso VIH, ¿no? Por el foscarnet y la ribavirina. Pero hay una enfermedad viral que se ha hecho una pandemia, ¿no? Se ha hecho una pandemia, es una enfermedad que está creciendo mucho actualmente y es el VIH, ¿no? El virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, por tal motivo, esta enfermedad se ha investigado mucho, mucho, tanto así que se tiene una clasificación específica de estos medicamentos, ¿no? Son los antirretrovirales. Los antirretrovirales que funcionan en retrovirus, como es el VIH. Entonces, su principal, su principal característica de este tipo de retrovirus va a ser que se transforma de ARN a ADN. Y para hacer eso necesitan de esta enzima, ¿no? Hemos mencionado, esta enzima necesitan. ¿Vale? De amarillo, ahí, está tapado. Ya, ahí no. Ya, esta enzima, la transcriptasa inversa, ¿ya? Y esta transcriptasa inversa va a funcionar, bueno, va a ser inhibida por este fármaco. Ya tenemos un fármaco, ¿ya? Que va a ser un antirretroviral. Este fármaco va a funcionar casi similar a estos análogos de los nucleócidos. O sea, han dicho, vamos a hacer la misma estrategia de los análogos de los nucleócidos. Entonces, estos fármacos van a ser como tipo de profármacos que se van a activar con ganando moléculas de fósforos y van a funcionar como si fueran análogos de los nucleócidos. Por eso aquí está, ¿no? Esta es la sigla, inhibidores de la transcriptasa inversa, nucleócidos, o sea, análogos a los nucleócidos. Es decir, que se van a parecer a una molécula de los nucleócidos, ¿no? Puede ser adenina, guanina, timina, citosina. Entonces, se parecen y por eso necesitan 3 moléculas de fósforo. Por lo tanto, su mecanismo de acción va a ser eso, ¿no? Ganar, fosforilizarse, ganar sus moléculas. Y de esa manera van a funcionar los análogos del nucleósido. En este caso podemos usar, ¿no? Los propios enzimas del huésped para fosforilizarse, ¿ya? Pero ustedes ya han visto que puede variar, ¿no? Dependiendo del tipo de análogo. Ahora, esto, una vez que se ha activado con sus 3 moléculas de fósforo, ahí van a actuar en la transcriptasa inversa, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Esta es la transcriptasa inversa. ¿Ya? Aquí están, ¿ven? Este color azul. La transcriptasa inversa está trabajando. Esto de color rojo es la molécula de ARN, ¿verdad? Esta es la molécula viral que queremos duplicar. Nosotros queremos duplicar. Bueno, no queremos duplicar, queremos transformarla en ADN. Queremos que este ARN se convierta en ADN. Entonces la transcriptasa inversa empieza a poner sus moléculas. Mira, aquí están un ácido nucleico, otro nuevo. Y luego administramos esto, el inhibidor de transcriptasa inversa nucleócido, y ahí esta enzima de transcriptasa inversa se confunde y pone esta molécula y ¡pam! También compite con los demás, ¿no?
se confunde, pone, y ya no funciona. Se inhibe esta transcriptasa inversa, se va a unir irreversiblemente, ya no va a funcionar y aparte ya no se va a formar más cadena. Por lo tanto, ya no hay esa conversión de ARN en ADN. Y no va a suceder, en este nivel ya no va a suceder, ya no se va a transformar de ARN a ADN. Y ahí de esa manera evitamos la infección, esa es la idea. Pero existe otra manera también, directamente. O sea, ya no quiero depender de las moléculas de fósforo, entonces, ¿qué hago? Entonces, directamente actúo en la transcriptasa inversa y lo inhibo. Entonces, esos medicamentos se van a llamar inhibidores de transcriptasa inversa no nucleósidos, ¿ya? No nucleósidos. Y así tenemos dos grupos, ¿no? De los antirretrovirales tenemos a los nucleósidos y a los no nucleósidos, de los que inhiben a la transcriptasa inversa. ¿Por qué? Porque tenemos también acá, miren, tenemos aquí, les he dicho que para que este bloque grande se convierta en fragmentos, tenemos a la proteasa. Tenemos a esta enzima proteasa que lo convierte, ¿no?, en varios fragmentos, que lo corta. Esta puede ser inhibida por otros medicamentos, ¿no?, inhibidores de la proteasa. ¿Ves? También a ese nivel actúan. También si queremos actuar a nivel de la integrasa, les he dicho que el ADN se integra acá, la integrasa. Entonces tenemos los inhibidores de la integrasa. También tenemos en este nivel, en la fase de fusión, los inhibidores, ¿no?, que actúan a nivel de la fusión. Los inhibidores de la fusión también están, ¿no? Tenemos inhibidores de la fusión, son dos tipos, ¿ya?, que luego vamos a hablar. Entonces, así iniciamos son una variedad de fármacos, pero tienen que saber caracterizar a cada grupo. Ya, por ejemplo, miren, los nucleósidos, los inhibidores de transcriptasa inversa nucleósidos, van a ser varios, ¿ya? Pero los más importantes serían estos, ¿ya? La AZT, que es acidobudina, tienen que aprender estos, las siglas, ¿ya? Acidobudina, la Bacavir, ¿cuál es esto? 3TC, que les he dicho, la mibudina, tenofovir, todos esos van a actuar, bueno, van a formar parte de los inhibidores de transcriptasa inversa nucleósidos. Ya está. O sea, van a funcionar como si fueran nucleósidos. Listo. Ahora, cuando hablamos de la lamivudina, lo más importante en las reacciones adversas es que va a producir los característicos, las alteraciones psiquiátricas y a niveles cognitivos, ¿ya? Incluso va a producir demencia por uso de este tipo de acidobudina. Por eso siempre se le hace controles al paciente en sus funciones cognitivas. Cuando es un paciente que está usando mucho, está medicado crónicamente por acidobudina, siempre se revisan ese tipo de exámenes neurológicos, ¿ya?, a nivel del cognitivo. Entonces, la demencia, alteraciones psiquiátricas, importante. Y también considerar que el paracetamol también tiene interacción importante con el paracetamol, ¿no? Aumenta la vida media de la acidobudina. Otro tipo de hematológicos y neurotóxicos. También tiene alteraciones a nivel hematológico y neurotóxico. Entonces, entre todos los medicamentos que afectan hematológico, tenemos la ribavirina, tenemos el ganciclovir, el hematológico, y también tendríamos a esto, la acidobudina, ¿ya? Así pueden agrupar los que son hematológicos. ¿Ya? Y luego también es neurotóxico, ¿no? También se elimina vía renal, pues es nefrotóxico. Y ya, ahora tenemos al otro. Esta era la acidobudina, ahora tenemos a la lamivudina, igual tiene hematológicos, puede producir pancreatitis en niños, esta es la lamivudina. Así traten de agrupar las reacciones. Solo preguntan, cuando se habla de antivirales, reacciones adversas interesantes, o sea, que sean características, no les van a preguntar, porque todos se agrupan en sus mecanismos de acción, se agrupan en uno solo. Entonces, lo que caracteriza sus medicamentos, sus reacciones adversas y sus interacciones. Entonces, la mibudina, la pancreatitis en niños, la tenofovir, ahí está. Este también es pregunta, ¿no? Síndrome de Fanconi, producido por tenofovir.
Uno de estos medicamentos produce síndrome de Fanconi, les van a poner varios, la mibudina, les van a poner el abacavir, les van a poner ribavirina, y ahí va a aparecer tenofovir van a marcar síndrome de Fanconi, ¿ya? Insuficiencia renal y neuropatía. Sobre todo esto en neuropatías, ¿no? Y ahora, eso con respecto a los nucleócidos, pero también tenemos a los no nucleócidos, que no funcionan como nucleócidos, ¿no? Son estos dos, favirenz, nevirapina. El favirenz está relacionado también con alteraciones a nivel neurológico, ¿ya? Sobre todo porque el favirenz, su indicación es dar antes de acostarse. Entonces, como se da antes de acostarse, puede producir insomnio, alteraciones del sueño. Pues lo característico es que el efavirenz produce pesadillas, ¿ya? Yo lo relacionaba con la Z, no sé por qué, tal vez por Z de dormir, pero pesadillas, no saben recordar, también es pregunta, les saben preguntar cuál de estos medicamentos produce pesadillas, efavirenz, ¿ya? Lo malo de estos medicamentos es que son muy fáciles de resistir. O sea, la primera, la segunda y luego ya las cepas se vuelven resistentes a estos medicamentos. La nevirapina también. La nevirapina está más asociado a solo reacciones cutáneas nada más. Y ahí tiene buena biodisponibilidad, pero por lo demás no hay tanto. Pero si encuentran más, lo ponen, si es que tienen apuntes o algo, traten de ponerlo más resaltante. ¿Ya? Y eso con respecto a los no nucleócidos. Entonces tenemos, miren, acá, a los nucleócidos, los no nucleócidos. Siempre les piden clasificación en este tipo de tema. La que es nucleócidos, les van a poner una lista. Uno de estos es no nucleócido, y les van a poner ahí la mibudina, bacavir, tenofovir, y uno de ellos, efavirenz. Entonces ustedes marcan efavirenz. O nevirapina también marcan eso. Yo siempre me confundía el tenofovir con nevirapina, que no se parecen, pero ya, siempre me confundía. Ya. Luego, eso con respecto a los inhibidores de los mononucleócidos. Ahora, ya para terminar, las inhibidores de la proteasa. Los inhibidores de la proteasa son muchos, si se dan cuenta, pero se van a recordar porque terminan en navir. ¿Ya? Entonces, la mayoría de sus preguntas generalmente a veces, uno de estos es un inhibidor de la proteasa. Solo buscan el que tiene navir y marcan ese. Pues alopinavir, ritonavir, nepinavir, sequinavir, entonces son varios. Hay una lista grande de los que son inhibidores de la proteasa. Pero ya les he explicado, ¿no? Actúan en el nivel de la proteasa que se encarga, ¿no?, de fragmentar la proteína grande, ¿no? Entonces, ahí está, los inhibidores de la proteasa. Ahora, lo más interesante a veces es la resistencia. O sea, les he mencionado que los no nucleócidos tienen fácil resistencia. En cambio, acá los inhibidores de la proteasa, el lopinavir, es el que más, o sea, si todos los medicamentos no funcionan, el lopinavir es como que la última, la última zona de defensa, ¿no? Lo que resiste menos. O sea, menos resistencia le hacen las cepas a este medicamento, ¿ya? Y también hay que considerar que los inhibidores de la proteasa también son muy afectados, o sea, afectan mucho el metabolismo. Pueden, son inhibidores del CYP3A4, por eso hay que considerar los inhibidores de la proteasa con las interacciones medicamentosas, ¿no? CYP3A4, ¿ya? Funciona como inhibidor. El ritonavir también como CYP3A4, aunque el ritonavir también es inductor del CYP1A2, entonces, pero no es tan relevante que digamos, pero sí actúan como inhibidores de la CYP3A4. ¿Ya? Otro del opinavir es sus alteraciones metabólicas, ¿no? Eso también les preguntan, con una de ellas va a producir lo que es la elevación de colesterol, triglicerol. Lopinavir también afecta, ¿no? Aumenta el colesterol y triglicerol. ¿Ya? Y la característica de esto también es que el ritonavir, la mayoría son a nivel renal su excreción, pero el ritonavir es el biliar, ¿ya? Y produce parestesias peribucales, en otros lugares también, en los miembros. Entonces, eso con respecto a los inhibidores de la proteasa, ¿ya? Y con eso ya estaríamos terminando, pero hay que mencionarles, ¿no?, que a nivel de integrasa, por ejemplo, si les preguntan cuál de estos es integrasa, se recuerdan de gravir, nada más, y todos los que terminen en gravir van a ser inhibidores de la integrasa. Altegravir, el vitegravir, ¿ya?
Y también aquí están los que actúan a nivel de la fusión. Ya los que actúan en correceptores, el CCR5, son los que terminan en Viroc, Vicriviroc, Maraviroc. Ya, y esto, este sí es difícil de recordarse, el Virtida, ni siquiera puedo pronunciarlo bien, pero este actúa, ¿no?, a nivel de los receptores CD4. Ya, en este caso no está en su contenido prioritario, pero es bueno que lo sepan. Ya, creo que también está en sus cuadros, en sus libros. Y eso sería todo con respecto al tema. Les voy a pasar esto a su representante para que lo puedan revisar. Traten de agrupar así la información. Ya en los demás temas también que tienen harto contenido, sí, agrúpenlos y vean en qué se parecen, comparen siempre. Incluso pueden hacer figuritas que les hagan recordar, ¿no? La ribavirina, por ejemplo, un globo rojo, aquí, ¿no?, acá un hueso grande. ¿Sí? Pueden hacer muchas cosas ya con su imaginación. Entonces traten de agrupar la información y así ya tienen todo un esquema bien formulado y ordenado. Cuando la información está ordenada es fácil de recordar, ¿ya? Y eso sería todo, chicos. Si tienen alguna pregunta, me avisan. Y si no, pues ya estaríamos terminando con todo esto. Y ya, ya no los canso más. Descansen, chicos. Buenas noches. También estoy cansado. Nos vemos ya en otra oportunidad. Que les vaya bien. Pueden retirarse ya. Gracias, Oxy. Nos vemos. Gracias, Sofi, hasta luego. Luego, sí, gracias. Hasta luego, Oxy. Gracias a ti.